Primero que nada, un enorme abrazo a la distancia a tantos compañeros y compañeras que están allí por todo el país, incluso algunos desde el exterior, que confluimos todos en estas tecnologías un tanto extrañas, pero que hoy nos están ayudando a poder generar espacios de encuentro, de debate, de reflexión, de preguntas, porque se trata también de dar cuenta de algo absolutamente único, excepcional, conmovedor, que a cada uno y a todos como sociedad, como comunidad y a nivel planetario nos está tocando como quizás nunca antes hubiéramos imaginado. Para mí es un gusto poder participar de esta iniciativa del Instituto Patria. ¿Para qué decirlo? Los 4 años del macrismo encontraron en el instituto un lugar no solo de refugio, sino de resistencia, de pensamiento crítico, de pensamiento libre, en fin, todo lo que hace a nuestras memorias, nuestras tradiciones políticas, intelectuales, y que tienen que ver también con un principio normativo para cada uno de nosotros, que es mirar el mundo desde la perspectiva de los oprimidos, de los humillados, de los olvidados, de los últimos, como dijo nuestro presidente Alberto Fernández cuando dio aquel discurso inaugural el 10 de diciembre. Primero los últimos. Bueno, vayamos ahora a tratar de dar cuenta, de interrogar lo que nos está pasando, porque ya es casi obvio, es de sentido común, que estamos viviendo una experiencia inimaginable. Ni siquiera el guionista más alocado que hubiera tomado algún ácido para escribir algún texto para una distopía de Netflix hubiera quizás imaginado lo que nos está sucediendo. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuándo dentro de una sociedad capitalista donde el petróleo ha sido algo así como el arquetipo de la energía y del poder, hubiéramos imaginado que para vender petróleo el vendedor le tenía que pagar al comprador? Creo que llegó a la cifra de $38, y que al mismo tiempo centenares y centenares de buques petroleros con sus bodegas llenas de combustible están allí cerca de los puertos, pero sin poder desembarcar. Y al mismo tiempo que lo que llamamos la economía mundo esté prácticamente paralizada, que miremos el cielo y rara vez escuchemos el sonido de algún avión, que salgamos a caminar cuando tenemos la oportunidad de hacerlo por nuestros barrios, por nuestras ciudades, y nos encontramos con un paisaje insólito, insólito, sin automóviles. Piensen ustedes que el automóvil ha sido, y todavía lo es, el símbolo de la sociedad moderna, contemporánea, la velocidad, el estatus, la masculinidad incluso, y hoy el automóvil está allí ausente, hasta las compañías de seguro están ofreciendo rebajas, porque claro, no hay accidentes de tránsito, porque no hay casi movimiento. Y al mismo tiempo estamos viviendo una experiencia que quizás la habíamos conocido a través de la literatura o del cine, la cuarentena, estar en nuestras casas, hay que decirlo, están aquellos como nosotros, me parece que la mayoría de los que tenemos la oportunidad de conectarnos hoy, que estamos más o menos confortables, con ciertos espacios, con cierta comodidad, sin padecimientos graves, pero hay millones y millones de compatriotas que la pasan mal, que viven en condiciones muy precarias, que de verdad la cuarentena para ellos es muchísimo más dura, mucho más compleja, y esto nos recuerda algo que no es menor. No es que no veíamos la injusticia, la desigualdad, no es que de repente nos despertamos de una larga, larga siesta de ignorancia, pues eso sería hipócrita, mentiroso, porque veíamos la injusticia y la desigualdad en el planeta y la vimos durante 4 años recorrer mortalmente la vida de los argentinos y argentinas. Pero es cierto que se corrió un velo,
Se corrió un velo, no vemos de la misma manera el mundo, la realidad, no nos vemos a nosotros de la misma manera a partir de la experiencia que estamos viviendo. Ustedes saben que tanto el lenguaje como la experiencia tienen una función, la voy a mencionar con una palabra que parece un poco difícil, performativa, que generan sentido. El lenguaje genera sentido, la experiencia por la que uno atraviesa genera cambios en uno y en la sociedad en la que está viviendo. Usar, como estamos usando estas tecnologías de la información y de la comunicación, no será algo gratuito. Yo a veces hago un chiste entre los amigos, guarde de nosotros si cuando termine todo esto vamos en peregrinación a Silicon Valley, donde están todos los centros que manejan Google, Amazon, Facebook, y empecemos a rendirle pleitesía a los nuevos dioses de esta época. Digo, cuidado, cuidado, porque allí, si hay tiempo, lo podemos conversar, hay algo que tenemos que pensar. Cuidado con la fascinación, cuidado con la mitologización, cuidado con pensar que la ciencia médica, las tecnologías médicas, la industria farmacéutica es algo así como el que puede darnos todas las respuestas y solucionarnos todos los males. Nos equivocaríamos muchísimo. Lo cierto es que estamos viviendo un tiempo excepcional, que tiene algo, por supuesto, de azaroso. Descubrimos una vez más que la historia no se corresponde con causalidades estrictas. No es que hay una línea en el tiempo que se sucede matemáticamente y a A le va a seguir B y a B le va a seguir C y así hasta terminar el abecedario. No, a veces algo se rompe, algo se quiebra y estamos en el interior de un acontecimiento parteaguas. De vez en cuando, esos acontecimientos o ese acontecimiento cae del lado de los buenos. Muchas otras veces cae del lado de los malos. Y esto me lleva a una rápida reflexión respecto a la idea de crisis, que es otro de los componentes centrales de lo que estamos viviendo. Todos hablan de crisis del sistema mundo. A mí me gusta hablar también no solo del sistema mundo, sino de la economía mundo, porque la palabra economía en el interior del capitalismo es mucho más que economía. Es el proceso a través del cual todas las esferas de la vida, todas, desde las propiamente económicas, pero también las del afecto, la de los derechos, la del ocio, lo que ustedes quieran, caen dentro de lo que podríamos llamar la economía, la mercantilización, la rentabilidad y el negocio. Entonces, dentro de la economía mundo, hoy atravesamos una crisis exponencial que en realidad nos recuerda, una vez más, que el capitalismo a lo largo de su historia ha atravesado distintas crisis. La más importante, por lo menos desde el siglo XX en adelante, fue la famosa crisis del crack de la bolsa de Nueva York, la del 29-30, que rompió en 1000 pedazos lo que era el capitalismo del laissez-faire, el liberalismo de aquellos años, y generó un cambio profundo de paradigma. A partir de allí, algo distinto surgió en las sociedades. Creo que Carlos Raimundi el sábado pasado hizo alguna mención. Aquella crisis cambió la política, la economía, la cultura, la geopolítica del planeta. Culminó también, y eso nunca hay que olvidarlo, en una Segunda Guerra Mundial. Fue testigo esa crisis de movimientos revolucionarios, pero también del ascenso de los fascismos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, pero implicó una remodelación del capitalismo. Están quienes dicen que de la crisis el capitalismo siempre sale fortalecido. Y en una mirada que parece un tanto pesimista, miramos la crisis actual y todos esperamos que el día después el capitalismo salga más fortalecido y que los que dentro del capitalismo concentran la riqueza, la concentren aún más. La verdad que a mí me gustaría poner en discusión eso, porque una de las consecuencias de la crisis del 30
fue, sobre todo a partir de la segunda posguerra, y entre nosotros, a partir del 45, la creación del estado de bienestar. La creación del estado de bienestar no fue una dádiva de los grandes capitales, no fue simplemente un ofrecimiento altruista de aquellos que manejaban el poder económico a nivel global y que dijeron, ¿saben qué? Ahora vamos a construir un Estado social, vamos a habilitar derechos, vamos a mejorar exponencialmente la distribución de la riqueza, vamos a avanzar sobre la educación y la salud pública y el acceso a viviendas dignas. No, no, para nada. Fue una disputa, fue el miedo de las clases dominantes ante el peligro de la transformación social, de la revolución, del ascenso de los pueblos. Ese fue el producto o la realidad que generó las condiciones de un Estado que fue hasta ahora lo más parecido a lo que imaginamos de un cierto equilibrio, donde un capitalismo pudo ser controlado, en algún sentido maniatado también, porque el capitalismo cuando se lo deja libre, cuando se lo deja que actúe en función de su propia decisión, es depredador, porque piensa en sus propios intereses y la lógica y la estructura del capital busca la reproducción de su tasa de ganancia, de su rentabilidad. Por eso al Estado le cabe ser un instrumento decisivo para ordenar, para equilibrar, para intervenir también, porque no se trata solo que el Estado garantiza el acceso a la salud y a la educación, por ejemplo. El estado de bienestar, tanto en Europa como el famoso New Deal de los Estados Unidos de Roosevelt, o el peronismo entre nosotros, o en gran medida el cardenismo en México, significó que el Estado también intervenía en zonas neurálgicas de la economía. No voy a contar esa historia porque se nos iría toda la charla de hoy, pero durante más de 3 décadas el Estado tuvo un papel clave para fijar las condiciones de la economía mundo. No se dejaba que los capitales fluyeran libremente por el planeta haciendo lo que quisieran. No se trabajó sobre el endeudamiento de las sociedades, sino que se concibió a la sociedad bajo otros parámetros. Esto terminó a partir de finales de los años 70, ya a mediados de los años 70, con la famosa crisis del petróleo, comenzó la crisis del estado de bienestar. Pero acá hay un dato que no es menor y que siempre hay que recordar. El primer lugar donde se construyó una política económica neoliberal, el primer país usado como laboratorio fue el Chile de Pinochet. En el año 1975, Pinochet se encontró con Milton Friedman, el economista que manejó y que desarrolló la teoría neoliberal desde la Escuela de Chicago, y Milton Friedman le envió un grupo de economistas, llamados en aquel momento los Chicago Boys, encabezados por Hernán Bucci, que era su ministro de Economía de Pinochet, para que allí en Chile se implementara un modelo neoliberal que dura hasta el día de hoy. Los chilenos, siempre hay que hacer ese recuerdo, el año pasado, después de casi 40 años de ser sometidos a las consecuencias brutales del neoliberalismo, salieron masivamente a las calles para mostrar que la niña bonita del neoliberalismo lo que escondía era el horror de la privatización de la salud, de la educación, del sistema previsional, del agua, y el aumento exponencial de la precarización de la vida. El segundo lugar donde se experimentó con el neoliberalismo fue la Argentina de la dictadura genocida de Videla, y fue Martínez de Oz el encargado de avanzar en un proceso de transformación estructural de la vida económica, tratando de terminar con el ciclo histórico iniciado por el primer peronismo y que ni siquiera las dictaduras de la década del 60, que llegaron hasta el 73, habían podido desarmar. Fíjense ustedes que en el año 1974 la Argentina tuvo el momento de mejor distribución de su PBI a favor de los trabajadores. Es decir, el neoliberalismo ha sido y es una gran máquina de revancha social, que tiene una serie de funciones, que tiene una serie de lógicas. Después de Chile y de Argentina, el neoliberalismo fue penetrando en las sociedades centrales.
A partir del triunfo de Reagan y de Thatcher, el neoliberalismo desde la década de los 80 gobernó prácticamente el planeta, iniciando un proceso que se ha llamado de financiarización, es decir, un pasaje de un capitalismo más productivo a un capitalismo hiperfinanciarizado que giró en torno a algo que es fundamental, el endeudamiento de las naciones, pero también el endeudamiento privado de cada una de las personas. Y al mismo tiempo que avanzaba sobre el endeudamiento, liberalizaba absolutamente, absolutamente todos los flujos de capital, todos los flujos de mercancía, siempre y cuando los países centrales consideraran que las mercancías podían entrar o no libremente dentro de sus propias fronteras. Se generó lo que se llamó bajo un nuevo nombre la época de la globalización. Yo quiero decir algo que quizás suene un poco atrevido o fuerte. Para mí, no solo para mí, sino para una cantidad de gente que están discutiendo estas cosas, el neoliberalismo como proyecto económico de sistema mundo, después me voy a detener un poco más en él, está terminado. Comenzó a terminar durante la crisis del 2008. Recuerden ustedes que en la crisis del 2008, cuando todos los grandes mercados entraron en colapso y quebraron grandes bancos, lo que parecía que era una oportunidad para salir de la matriz neoliberal terminó siendo algo espantoso, que fue que se rescató con dineros públicos a los bancos causantes de la catástrofe económica. Los mismos que habían generado las famosas hipotecas basura, la especulación más loca del capitalismo contemporáneo, fueron rescatados por dineros propios del ahorro público. Esto implicó que durante los años siguientes, hasta ahora, el neoliberalismo funcionó, yo lo llamo, de modo zombie, como si fuera un muerto vivo, automatizado, es decir, sin importarle nada. Todas las señales estaban ahí, porque digámoslo también, yo creo que muchos de nosotros, ya somos como 310, veo ahí, muchos de nosotros nos hemos pasado esta semana leyendo de todo. Ya somos biólogos especializados en pandemias, somos historiadores de las pestes, conocemos cada uno de los coronavirus, falta que nos hagamos especialistas en murciélagos y tenemos cartón lleno. Pero lo que es cierto es que no hace falta ser un especialista para saber que a lo largo de los últimos 20 años se han sucedido una serie de alarmas muy claras, muy fuertes, que tuvieron distintos nombres: gripe aviar, porcina, H5N1, el ébola que se cebó sobre los pobres del África, y ahí veíamos que había algo que no funcionaba bien. Porque no nos confundamos, no es que el COVID-19 se inicia de casualidad, es el resultado del azar, un murciélago distraído porque perdió la orientación de su radar fue a parar a un lugar al que no tenía que ir y alguien se lo comió o inyectó el virus a otro animal que a su vez sí fue parte de la dieta de los seres humanos y se convirtió en el vector. Hay algo mucho más profundo que, si hay tiempo, me gustaría hablar de ello, que es el modo como se ha industrializado la vida animal, el modo como se han construido macrogranjas, no solo en el sudeste asiático, las tenemos entre nosotros, están en México, están en Estados Unidos, están en muchas partes del mundo, donde de una manera horrorosa y con una crueldad infinita se hacinan cientos de miles de animales, cerdos, gallinas, pollos, vacunos. En Argentina, la patria de la carne vacuna, a las vacas ya no las vemos pastorear por los campos, sino que están encerradas en galpones. Y esos lugares, esas macrogranjas, han sido y siguen siendo un lugar de interfase entre lo animal y lo humano. Y a eso le agregamos también, por supuesto, la deforestación, el calentamiento global. Quiero decir, no es que en un cielo limpio, sino que hay algo en la sociedad, en el modo bulímico
de construir nuestra vida social y sobre todo de construirla en los poderes reales, que fue generando las condiciones para un aceleramiento de la crisis económica y para un aceleramiento de la crisis ambiental. Hay quienes dicen que estamos en medio de lo que llaman dos cisnes negros. Esta categoría que parece propia de un poema y no de la economía, un cisne negro es algo raro, ¿no? Los cisnes son blancos. Entonces eso es una rareza. De repente hay algo extraño, insólito, que rompe el sistema. Normalmente a la economía eso le pasa cuando algo sucede y no sé, hay una corrida bancaria que era inesperada y lleva al crack de todo el sistema financiero. Acá a una situación que iba hacia la crisis, porque todos hablaban de una encerrona, de que se había hecho todo mal porque se había profundizado aquello que había llevado a la crisis del 2008. Sin embargo, usando una metáfora de un extraordinario texto de Beckett, esperando a Godot, es decir, todos estábamos esperando a Godot y no nos dábamos cuenta que Godot ya estaba entre nosotros de algún modo. Pero para poner blanco sobre negro, vino esto que sí resultó inesperado, pero insisto, con muchas señales previas, que fue este bichito invisible que de repente, desde una ciudad china en Wuhan, a una velocidad increíble y usando las rutas del capitalismo global, se metió en el hogar de cada uno de nosotros, materialmente o imaginariamente, porque por suerte no estamos contagiados, o al menos no lo sabemos, porque sí sabemos que una de las características de este virus es que utiliza la estrategia de los asintomáticos, porque hay una inteligencia de la vida. Déjenme decir y recordar que los virus no son solo enemigos. Sin virus no habría vida, sin bacterias no habría vida, sin microorganismos no habría vida. El comienzo de la vida tiene que ver con los microorganismos y tiene que ver con los virus. No es que los virus son malos que nos acechan, sino que es parte de la dialéctica de la vida. Paradójicamente, un virus que es de origen animal, porque los coronavirus son de origen animal, tienen, si llegan a los humanos a través de los vectores, tienen una función dañina para nuestra vida. Pero no sé si para la naturaleza. No sabemos cuáles son los planes de la naturaleza, porque nosotros nos hemos encargado de volvernos un tanto ciegos respecto a las consecuencias que nuestras acciones generaron para la vida en la naturaleza, en la vida animal, en la vida vegetal, en la biosfera. Hoy decimos, miramos el cielo y qué bárbaro, qué azul que está el cielo, qué maravilla, nunca lo vi tan azul. O cómo están creciendo las plantas, o hay vida animal que no veíamos en pueblos y ciudades. Es el producto obvio que se ha detenido como nunca la locomotora de la historia. Hay una frase de un filósofo al que he admirado mucho, que se llama Walter Benjamin, filósofo de origen judío-alemán, que murió cruzando la frontera francesa-española en 1940, huyendo del fascismo y del nazismo, que decía en un texto una frase que a mí siempre me perturbó. Decía en 1940, ¿no es hora de que la raza humana que viaja en el tren de la historia le eche el freno de emergencia a la locomotora? Todavía Benjamin no conocía todo lo que iba a acelerar el capitalismo, el productivismo y las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos 20 años. Quizás ahora estamos pensando una cantidad de cosas, pensando en nuestros modos de vivir. Nos damos cuenta, estando en nuestras casas, que ya no necesitamos todo lo que imaginábamos que necesitábamos. Percibimos de otra manera el tiempo. Vinculamos nuestra palabra de otra manera con las personas que están a nuestro alrededor. Quiero decir con esto que obviamente, que por eso la palabra, la pandemia moviliza todos los miedos, es una experiencia peligrosa, tremenda, pero también tiene esa zona de oportunidad para
mirar de otra manera, para entender de otro modo. Y demos una vuelta por otros caminos. Yo decía que el neoliberalismo era un sistema mundo, una economía mundo, que se devoraba todo, pero se lo devora transformándolo en rentabilidad. Todas las esferas de la vida quedan bajo la economización del mundo. Eso significa que se construyó un sentido común que identificó que la salud o la educación podían y debían ser parte de la lógica mercantil, que podían ser privatizadas, que las industrias farmacéuticas podían hacer lo que querían, que incluso cada uno podía ser el administrador de su propio capital humano y salir a venderlo al mercado como freelance en esas sociedades donde funciona eso, o quedar despojado de todo derecho, porque lo que se termina con el neoliberalismo es la idea de que el Estado construye derechos que son universales. El neoliberalismo avanzó sobre la salud, avanzó sobre la educación. ¿Pero por qué hizo eso? Retengamos un minuto esto, el caso chileno. Uno se horroriza porque, lo sabemos, y esa fue una de las causas de una larga lista de movilizaciones populares en Chile. Recuerdan los famosos pingüinos que representaban a los estudiantes secundarios que salieron a protestar años atrás, y las protestas actuales. La privatización de la educación en Chile, sobre todo de la educación universitaria, pero no solo de la educación universitaria, generó un enorme endeudamiento. Casi todas las familias chilenas, si quieren garantizar un camino educativo que implique movilidad social ascendente, de un modo u otro tienen que tomar crédito y endeudarse. Es decir, por un lado, una masa gigantesca de dinero fue alimentar la especulación financiera de los bancos. Y por otro lado, aquel que se endeuda por años y años y que quizás se pasa la vida pagando la deuda de la educación de los hijos, se convierte en un ciudadano atrapado, temeroso, conservador. Pero el neoliberalismo succionó esos recursos, de la misma manera que succionó los recursos de la salud, porque claro, necesitaba que aquello que el Estado, a través de la recaudación impositiva y de otras cosas, volcaba sobre la educación, la salud, el mejoramiento de la calidad de vida, todo eso quedara achatado para liberar una enorme cantidad de dinero que es el producto del ahorro de la sociedad y volcarlo al negocio financiero. Por eso se habla de financiarización. Por eso es un momento extremadamente importante el que estamos viviendo. Porque incluso un ultra, no sé si ultra, pero liberal al menos como Emmanuel Macron en Francia, dijo por allí, nos hemos dado cuenta, mirá, nos hemos dado cuenta que la salud no puede ser un bien transable, no puede ser una mercancía, que la salud es un derecho y los estados tienen que volcar sus recursos para garantizar el acceso a la salud. Claro, de financiar la salud pública implicaba también generar el inmenso negocio de las aseguradoras privadas de salud y de las farmacéuticas. Ese negocio no tiene nada que ver con la prevención, con el sanitarismo, con el prever. Si yo voy a moverme en un mundo donde son posibles las pandemias, tengo que poner en funcionamiento un sistema de salud que tiene que tener camas de terapia intensiva, que tiene que preparar personal de salud para algo que no está ocurriendo hoy, que puede ocurrir el año que viene, mañana a la mañana o dentro de 5 años. Pero tengo que tener los recursos disponibles. Lo que hicieron tanto en los países centrales, por eso vemos cómo impacta la pandemia en España o en Italia, después me detengo en Estados Unidos, que tiene otro carácter, y cómo impacta obviamente en los países más pobres, es que los sistemas de salud fueron vaciados. A mí no me gusta la palabra desfinanciados, porque esa es una palabra neoliberal. Yo no digo que hay que financiar la salud o hay que financiar la educación. Digo que hay que trasladar recursos de la sociedad a la salud, a la educación, a la creación de viviendas que responda
uno de los problemas más graves de la sociedad contemporánea. Entonces el neoliberalismo generó dos o tres cosas que son fundamentales. Endeudó a los países, pero también endeudó a los individuos. La deuda genera después el malestar, la culpa, y en general es raro que uno se solidarice demasiado con el deudor. El deudor lleva su carga y sus problemas casi en soledad. Pero el neoliberalismo, y quiero que esto sea un punto clave en la conversación con ustedes, no es solamente una máquina económica. Si fuera solamente una máquina económica, sería mucho más sencillo todo. Es y ha sido una profunda contrarrevolución cultural. El neoliberalismo quiso formatear de nuevo a la humanidad. Las propagandas que hemos visto a lo largo de los años del macrismo son un ejemplo simplemente. La meritocracia, el emprendedorismo, la reivindicación del individualismo, el egoísmo estructural, la fragmentación de la vida social, la ruptura de los vínculos de solidaridad, la desindicalización, la precarización, aquello de que vivir es un riesgo y que cada uno tiene que hacerse cargo del riesgo de su propia vida. Si le va bien es gracias a su mérito y gracias a que supo administrar bien su capital. Y si le va mal, se tiene que hacer cargo él de que le fue mal. No le pida al Estado que el Estado responda por su propia condición de perdedor. Los norteamericanos y el cine estadounidense ha usado a destajo la palabra loser y winners, ¿no? Esas dos palabras que dicen, ahí están los exitosos, que apenas son un grupito insignificante, y ahí están esas masas de perdedores a los que no tenemos por qué rescatar. Y rápidamente voy a Estados Unidos. Obama intentó reconstruir un sistema de salud que funcionó durante los tiempos de Roosevelt y del New Deal y hasta los años 70, y que después fue absolutamente vaciado y transformado por las políticas neoliberales desde Reagan en adelante. Apenas logró algo mínimo, y vino Trump, y por supuesto desarmó lo poco que había hecho Obama. La sociedad norteamericana está fundada en un modelo ideológico-cultural del libertarismo, del individuo que se hace cargo de su propia vida, de un cierto rechazo al Estado federal. Ahí están las imágenes horrendas de ese núcleo blanco de trabajadores, incluso precarizados hoy, de clase media, que se está derrumbando, que sale con sus armas a decirle a los gobernadores de los estados donde se intenta desarrollar una cuarentena de verdad, que ellos no están dispuestos porque la enmienda no sé cuánto les garantiza su libertad personal. Individual. Y esa libertad individual, que es patrimonialista, soy dueño de mi propiedad y primero soy dueño de mi cuerpo y soy dueño de decidir yo por mí mismo, funda una cultura. Destroza la idea de lo común, de lo compartido, de lo público, de la solidaridad, y hace de cada individuo una mónada, es decir, una especie de célula autosuficiente que cree que va por el mundo haciendo lo que quiere. Por supuesto que sabemos que no es así, sabemos que el neoliberalismo generó una concentración de la riqueza como nunca en la historia, nunca fue más desigual la humanidad que bajo este proceso de casi 4 décadas del neoliberalismo. El 1% de la humanidad, ya lo escucharon muchas veces, es dueño de casi el 50% de la riqueza socialmente construida. El 20% de la humanidad consume el 80% de la energía, y el 80% de la humanidad solamente el 20% de la energía. 3.000 o 4.000 millones de seres humanos viven con menos de $1 diario. Miles de millones de seres humanos, la ñata contra el vidrio, quieren entrar en el palacio de cristal del mercado, quieren vivir en un ambiente climatizado, en una sociedad invernadero, donde viven algunos, mientras que muchos viven precarios, viven en condiciones cada día más difíciles. Y este virus vino a poner en evidencia eso. Y la respuesta, vayamos un minuto a la región, porque creo que también me tocaba hablar de la región. Y yo le voy a pedir a Claudia
que me diga cuándo tengo que cortar, porque si no yo sigo, yo sigo. Creo que me quedan algunos minutos todavía. Ricardo, Sí, sí, sí. 5 o 10 minutos. Entre 5 Perfecto. y 10. ¿Mm? Y después con las preguntas vamos avanzando más. Perfecto. Eso. América Latina, sobre todo Sudamérica, vivió una experiencia única entre el año final del siglo pasado, cuando Hugo Chávez llegó democráticamente al gobierno de Venezuela, y se extendió con mucha intensidad, al menos durante 15 años, después hubo un poco más de tiempo para algunos países, pero fueron años extraordinarios, complejos, contradictorios, por supuesto, donde gobiernos democráticos populares creyeron que era posible revertir el daño que el neoliberalismo nos había hecho y buscaron otros caminos. Por supuesto, se convirtieron en el demonio de la época. Desde toda parte del mundo, desde todos los medios de comunicación del planeta, incluso los que se dicen a sí mismos progresistas, Le Monde, The Washington Post, El País, qué sé yo, cuántos más, dijeron que los regímenes populistas de América del Sur eran autoritarios, demagógicos, corruptos. ¿Por qué? Porque se habían atrevido a desafiar el modelo global que encerraba ese proyecto neoliberal que había logrado la legitimación a nivel universal. Y la verdad que en ese momento sucedieron muchas cosas. Supongo que la mayoría de los que estamos compartiendo esta charla de hoy las tenemos muy adentro nuestro, pero ahí hubo una gran disputa. Una disputa por el sentido común, una disputa por la subjetividad. Se recuperaron palabras que habían sido saqueadas, rapiñadas, olvidadas: Estado, igualdad, derechos, solidaridad, etcétera, etcétera. Por supuesto que la ofensiva siguió y siguió de tal modo que hoy somos testigos de un avance grotesco, paradójicamente en tiempos de crisis brutal del propio modelo neoliberal, de unas derechas neoliberales con distintas características. Neoliberales oligárquicas en Chile, neoliberales neofascistas en Brasil. Se están dando maridajes muy complejos que después, si hay tiempo, podemos conversar. La Argentina atravesó 4 años de regresión neoliberal. Sabemos lo que nos pasó. Eso significó, entre otras cosas, que entremos a esta pelea contra el COVID-19 con una economía destrozada, con una deuda infernal y con una sociedad muy golpeada, muy lastimada. Por eso a mí me parece que la decisión del gobierno, la decisión de Alberto Fernández de haber puesto sobre el centro del sentido la salud y la vida, es una de las decisiones, no solamente en términos sanitarios, sino en términos político-culturales e ideológicos, más potentes de este tiempo, porque supone poner de nuevo blanco sobre negro. El neoliberalismo prioriza la economía mundo de la que le hablé hace un rato, esa tendencia a reducir la vida a mercancía y a rentabilidad, a negocio. En cambio, un proyecto democrático, popular, de raíz nacional, pero que al mismo tiempo es latinoamericanista y se solidariza con los pueblos del planeta, lo que hace es reivindicar la vida, reivindicar la salud, decir explícitamente que primero está la vida y la salud, es construir otro paradigma, otra mirada, otra sensibilidad. Y es también hacer que cada uno de nosotros podamos revisar críticamente el modo como veíamos las cosas, porque hay una tendencia. 40 años de neoliberalismo no son gratis para nadie, y nosotros tuvimos 10 años de menemismo, aparte en la década de los 90, que es el corazón de la neoliberalización de la sociedad argentina, que se come en el alma de gran parte de la sociedad. El neoliberalismo produce conductas, lenguaje, sentido común, formas de mirar el mundo. Sacárselo de encima es un trabajo costosísimo. Lo vemos todos los días. No cuando
los ricos de esta sociedad se niegan a pagar un impuesto mínimo para tratar de colaborar con un momento de emergencia, sino cuando una parte significativa de las clases medias los acompañan en esa misma visión del mundo, o cuando el sistema de poder, que tiene una capacidad de reciclar sus estrategias muy impresionante, busca golpear debajo de la línea de flotación del sentido común y utiliza el tema de los presos, por ejemplo, para de nuevo generar miedo, resentimiento, odio, porque el neoliberalismo también se basa en el clasismo, en el racismo, se basa en hacer del migrante un delincuente. Y déjenme medio minuto decir que los débiles entre los débiles hoy, no solamente entre nosotros, sino a nivel global, son los millones de refugiados y migrantes que son los que están en el último orejón del tarro, y a los que tenemos que también proteger, porque son parte del pueblo, son parte de nuestro ideario. No se trata de salir de esta pandemia bajo la forma de nacionalismos fascistas. Se trata de salir de esta pandemia reconstruyendo solidaridad, tejido social, naciones que se encuentren con otras naciones, con un proyecto latinoamericanista y con un mundo que se abra hacia otra perspectiva. Me gustaría, con las preguntas y demás, Bien, ir después a esas zonas que quedaron allí. Me callo por un bien. instante. Muchísimas gracias. Se escuchan los aplausos invisibles que están dando vueltas porque estamos todos muy conmovidos y conmovidas por tus palabras. Déjame decir que aquello que se robó el alma del pueblo argentino en la década del 90 también se robó en parte el alma del peronismo. Pero también es cierto que siempre hay una catacumba, ¿no? Donde las cosas permanecen, tienen todavía su vida quizás a veces más aletargada y vuelven a florecer. Y eso creo que también va a pasar en este tiempo. Tenemos experiencia de resucitaciones varias como pueblo, de varias Absolutamente. resurrecciones. Bueno, Ricardo, antes de comenzar con las Sí. preguntas, y te aviso a vos y le aviso a todos los cursantes que tenemos la sorpresa que te está escuchando como un cursante más, el doctor Oscar Parrilli. Así que le he pedido que nos salude ahora un minutito, haga su reflexión sobre lo que ha escuchado antes de comenzar con la dinámica de preguntas. Así que hablaría Oscar unos minutitos y ya inmediatamente le pasamos la palabra a Lorena, que te va a ayudar a ordenar las preguntas. Ricardo, ¿te parece? Y a Me todos parece les espectacular. aviso que aquellas preguntas que no van a ser respondidas, porque es imposible responder todas, muy amablemente vos nos vas a responder en la semana y nos vas a enviar un Sí, escrito. ¿Está bien? me Así parece que, perfecto. bien, bien. Bueno, Oscar Parrilli, ¿estás por ahí? Sí, bueno, buen día Claudia, buenos días Ricardo, buenos días Lorena, a Nicolás, a Sebastián. La verdad que muy contento, muy feliz, muy sorprendido gratamente, porque esta segunda clase superamos en más de un 20% de los números de la primera clase del sábado pasado. La verdad que yo era de aquellos que dudaban de este método, de este mecanismo de las videoconferencias, y la verdad que me están convenciendo gratamente de que es muy útil y que tiene una gran participación y un gran protagonismo. Así que simplemente saludarlos, agradecerles a ustedes, a Ricardo, a todos los que mencioné, agradecerle también a los moderadores y colaboradores, a María, a Patricia, a Gabriela, a Alejandro, a Silvia, a Nico, a Diana, bueno, para que todos nuestros alumnos sepan de que hay muchos compañeros que de manera militante, de manera voluntaria, están trabajando y ayudando para que este curso funcione. La verdad que nos estamos superando. Yo quiero decirles que también estamos preparando 2 cursos más por el éxito de este. Uno que ya tenemos en marcha, que es Feminismo y Peronismo, que ya dimos en otras oportunidades con gran éxito. Y también otro que estamos preparando con el secretario de Malvinas de la Cancillería, Daniel Fismus, que es Malvinas, Historia del Colonialismo en el Mundo, y que vamos a lanzar, espero,
durante el mes de mayo, para seguir con las actividades del Instituto Patria a pesar de la pandemia. Y la verdad que Ricardo, muy, muy clara tu exposición, complementa todo lo que mencionó la semana pasada Carlos Raimundi, y yo quiero hacer una reflexión muy pequeña, muy sencilla, para todos, ¿no? Para que lo pensemos. La verdad que nadie sabe cómo va a ser el mundo después de la pandemia, cómo va a ser la Argentina, qué es lo que nos va a ocurrir. Hay muchos que hablan, escriben, y digamos, se animan a veces a hacer predicciones. La verdad que yo no soy divino, no sé cómo va a ser el mundo. Lo que sí tengo claro, que es lo que nosotros, desde este pensamiento, tenemos que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer, los que pensamos en nuestro pueblo, en la nación, en los estados, en una sociedad más igual, con libertad, con igualdad de oportunidades, con justicia, es defender con mucho más vehemencia, con mucha más convicción y con mucha más decisión las convicciones que tenemos, que es la defensa del Estado, el plan, digamos, y la función reguladora que tiene el Estado, la solidaridad como elemento de fusión de nuestras sociedades, la integración de los pueblos, y seguramente vamos a tener un mundo en disputa y en confrontación. Y nosotros tenemos que estar convencidos que al menos, no sé cómo va a ser el mundo, pero donde nosotros vamos a estar, sí tenemos que estar absolutamente seguros y convencidos de cuál es el lugar donde vamos a estar. Y es en el que estuvimos los últimos años y que hoy más que nunca tenemos que profundizar y seguir. Bueno, muchas gracias. Felicidades a todos, a los más de 300 que hoy están participando, y nuevamente a Ricardo, Claudia, Lorena, Nicolás, bueno, Yelena, a todos, muchas gracias, y adelante con las preguntas. Gracias. Bueno, Ricardo, vamos a poner en pantalla, y Nico, lo ponemos en pantalla a Ricardo, ahí está. Bueno, Ricardo, son muchas las preguntas, como dijimos recién, voy a expresarte algunas de ellas, no están ordenadas por tema, porque lo que sucedió es que cuando abrimos la posibilidad de hacer preguntas, empezaron a aparecer muchas en pantalla, pero bueno, sepan entender a los compañeros y compañeras, tengan comprensión, somos un grupo de militantes que estamos leyéndolos. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es tu opinión acerca del futuro del manejo del Big Data? ¿Vamos hacia un control digital que va a limitar en gran medida las libertades individuales? ¿Voy pregunta por pregunta? Sí. Ok. ¿O querés que te las lea? Son varias. No, si querés hagamos 3, 4 preguntas o 5 juntas, y Dale. así después vamos con otras preguntas, pues si no, capaz que solamente voy a responder 3 o 4 y nada más, y así podemos... Dale. Perfecto. Yo me las voy acordando. Bien. Soros acaba de proponer bonos perpetuos como un método de ayuda a países después de la pandemia. ¿Cómo poder salirnos de la lógica del endeudamiento como medio de dominación? La tercera pregunta, ¿pensás que se puede avanzar hacia sociedades que respeten el medio ambiente? ¿Cómo protegernos del embate neoliberal contra nuestros recursos? Va otra. ¿Volver a fortalecer bloques regionales que nos fortalezcan? ¿Cómo dejar de ser una economía periférica? Bueno, vamos con eso. Empiezo por la ambiental. Hace poco tuve la oportunidad, y supongo que muchos de ustedes también, de escuchar un reportaje que se le hizo a Alberto Fernández, parece que fue en C5N, a la noche, y Alberto dijo algo que no dejó de sorprenderme, porque no era un tema propio de él, pero que creo que está expresando lo que de alguna manera nos está sucediendo. Dijo, durante muchos años, los países del mundo, y sobre todo los países más poderosos, discutieron cómo hacer para impedir que avance el cambio climático, el calentamiento global, cómo frenar lo que parece algo irreversible. Y obviamente lo que primero saltaba a la vista era que había que cambiar la matriz energética, salir de los combustibles fósiles, los hidrocarburos, el dióxido de carbono, bueno, lo que todos sabemos
que está en gran medida en el corazón del cambio climático. Y claro, cuando se llegaba a eso, saltaban todos y decían, eso es imposible de lograr en un corto plazo, porque costaría algo así como 4 puntos del PBI mundial. Entonces todos se horrorizaban y por supuesto no sucedía nada. Incluso antes de que Trump directamente dijera no me importa nada el cambio climático, ¿no? Y entonces Alberto dice, fíjense qué paradoja, estamos en medio de esta pandemia y seguramente se va a devorar más de 10 puntos del PBI mundial. Quiere decir que estábamos en condiciones de buscar otro camino, de buscar energías alternativas, de construir una vida que sea, creo que usó la palabra más linda de ser vivida. Yo diría una vida que proteja a la propia vida. Digo, si lo digo yo, si lo dice cualquiera de nosotros, está bien, lo podemos discutir, pero que lo diga el presidente de la nación no es poca cosa. Tiene que ver con que algo está pasando obviamente en los paradigmas que han organizado la vida, la economía y el sentido común a lo largo del tiempo. Hoy es mucho más escuchable un discurso inteligentemente ambientalista que hace un tiempo atrás. Cuando si alguien decía, mirá, hay que cambiar la matriz productiva del agro argentino, bueno, pero necesitamos todos esos dólares, o vos querés volver a la Edad Media, o algo por el estilo. Y ahora descubrimos que si no hacemos algo urgente, ya, no mañana, ya, para ir cambiando formas de producción, matriz energética y demás, esta pandemia será simplemente el punto de partida de algo infinitamente más grave. Pero también eso significa que vamos hacia otra comprensión de la relación de las personas, de los humanos, con la vida animal y natural en general. Y que cambiar la matriz productiva o la matriz energética implica también cambiar relaciones sociales. Les doy un ejemplo para que se entienda. Hoy la matriz productiva del agro argentino está basada casi en el monocultivo de la soja, en función de que China nos compra no sé cuántas toneladas de soja al año y que de ahí se junta una cantidad de dinero para después hacer otras cosas. Resulta, como todos sabemos, que eso es pan para hoy y hambre para mañana, por múltiples motivos. Primero, por lo que significa la siembra directa, la utilización de los agrotóxicos, la desertización de la tierra, la expulsión de trabajadores. Cada vez que avanza la frontera agropecuaria, decenas de miles de hombres y mujeres y sus familias van a parar a los cordones más pobres de las grandes ciudades, porque ya no pueden desarrollar lo que desarrollaron durante generaciones. Y los agrotóxicos sabemos lo que significan. Sabemos que para ampliar la frontera agrícola hay que desmontar, hay que deforestar. Hay provincias que han deforestado lo que ya no pueden deforestar, Salta, Córdoba, por ejemplo. Y sabemos, estamos aprendiendo todos los días a partir precisamente del coronavirus, que una de las causas de estas pandemias tiene que ver con la urbanización creciente del planeta, con la deforestación creciente del planeta y con entrar en reductos que eran antes propios de la vida salvaje. Nosotros estamos en condiciones, en un camino, no es de la noche a la mañana, pero de desarrollar formas de producción agrícola que tengan otras características, la pequeña producción agrícola, que está en la base de la soberanía alimentaria, que da trabajo, porque una hectárea, ya lo sabemos, ¿no? Nos cansamos de tratar de explicarlo durante el 2008, ¿se acuerdan ustedes con la 125? ¿No? La diferencia entre hacer plurales los modos de trabajo de la tierra y los cultivos y las semillas, a quedar encadenados a los Monsanto y a los dueños de las semillas, porque así como las farmacéuticas tienen patentado todo y eligen qué investigar y qué no investigar, y por lo tanto juegan con nuestra salud en función de sus propios negocios, en la producción agrícola pasa algo por el estilo también. Patentan las semillas,
tienen agarrados a los productores porque los productores no pueden sino utilizar esas semillas, porque las otras directamente no sirven. Entonces ahí claramente podríamos decir que hay que experimentar, hay que buscar, hay que avanzar. Sabemos que si seguimos con esta matriz productiva, no es que estamos en el horno, vamos a estar rostizados total y absolutamente ya. Voy ahora, porque está conectado también al Big Data que me preguntaban recién. En ciertos sectores hay una especie de fascinación, yo lo decía en un momento, porque claro, en una situación pandémica y cuando es muy difícil tratar de seguirle la pista al virus y ver qué pasa en las poblaciones, el Big Data o el algoritmo sirven. El problema es que, así como sirven en un caso para, entre comillas, quizás protegernos, combatir al virus, también tienen un potencial gigantesco para vigilarnos, disciplinarnos, controlarnos y operar mecanismos represivos. Por lo tanto, me parece que es importante, y sobre todo el día después, que se discuta en la sociedad, en el espacio público, en el Congreso de la Nación, en la política, se discutan todas estas cuestiones, el uso del Big Data, porque a ver, yo decía hace un rato que el neoliberalismo es un fenómeno de concentración exponencial de la riqueza. 5 o 6 corporaciones son las dueñas del negocio monumental que nos permite esta videoconferencia. Google, Amazon, Facebook y 3 o 4 más, para poner nombres simplemente, que en cada segundo que se prolongue la pandemia siguen acumulando dinero y más dinero. Tenemos que ir a una desconcentración también de los dispositivos de Internet, de los dispositivos de creación de software, de todo lo que hace a este mundo que nos viene atravesando y transformando en los últimos por lo menos 30 años. Porque si no es así, si salimos sin plantear cuestiones en relación a eso, esas corporaciones, en alianza con gobiernos quizás cada vez más autoritarios, van a tener instrumentos de control y de dominio espantosos. Por supuesto, yo no estoy defendiendo lo que dicen los ultraliberales, por ejemplo, que sacaron ese manifiesto los Vargas Llosa, los Macri, los Aznar, o los libertaristas norteamericanos, o los Milei, los descerebrados de ese territorio. Estoy defendiendo otro concepto que por comodidad yo llamaría, con un neologismo, igual libertad. Le ocurrió a un francés esto, Etienne Balibar. Igual libertad. Cómo encontrarle el punto a una sociedad que se vuelva más igualitaria y que al mismo tiempo sea más libre en el sentido profundo del término. Entre otras cosas, no asociando pura y exclusivamente la palabra libertad a propiedad y a individuo, sino también vinculándola a la primera persona del plural, en nosotros, lo común, lo público, el entretejido social. Es muy complejo, es muy difícil, pero es indispensable. Entonces yo diría, es una tarea de regulación, así como hay que plantearse una regulación para impedir que avance el cambio climático y que podamos vivir un rato más en este planeta sin que el planeta nos saque de encima. También tenemos que plantearnos regulaciones a nivel global de lo que significa el Big Data, lo que significa la concentración, insisto, en 5, 6, 10 grandes corporaciones planetarias. La región, obviamente, está claro que hoy lo que esta pandemia vuelve a poner sobre la mesa es que nadie se salva solo. Porque uno de los peligros es el atrincheramiento. Fíjense lo que ha sucedido. La Comunidad Europea estalló en 1000 pedazos, pero porque venía enferma, porque la Comunidad Europea, en vez de ser una unidad basada en algo más que la economía, era una unidad basada en una locomotora que se llevaba toda la riqueza producida por esa comunidad, que fue fundamentalmente Alemania, algún país intermedio como Francia, y el resto tratando de acomodarse
a un sistema económico que alrededor del euro hizo, por ejemplo, lo que hizo con Grecia en su momento. La Comunidad Europea hoy está estallada. Los países norte más ricos, Alemania sobre todo, pero también otros países, Holanda y demás, no están de acuerdo con esa especie de construcción de una masa de dinero solidaria que plantean los países latinos del Mediterráneo. En América Latina, obviamente tenemos un enorme problema y hoy lo estamos viendo con el tema del Mercosur también. Ese gran proyecto de la Patria Grande que tuvimos la suerte de no solamente haberlo leído en los sueños de los libertadores del siglo XIX, sino de verlo como un proyecto real y viable en nuestra propia vida, vuelve a ser viable, por supuesto, pero para eso también es importante que avancen proyectos populares, democráticos, en sociedades donde hoy la situación es muy grave, muy compleja, en un sentido muy profundo. El caso brasilero quizás es el más complejo de todos, porque ahí se ha dado un maridaje de nuevo tipo, que es uno de los peligros de esta época, entre neoliberalismo y neofascismo. Por eso antes me detuve un rato en recordar que la dictadura chilena y la dictadura argentina fueron el punto de partida de la experimentación neoliberal, porque uno de los mitos o mentiras de las últimas décadas era decir que economía global de mercado y democracia son como el matrimonio perfecto. Y en verdad no es cierto. No es cierto. Cuando el gran capital tiene miedo de perder sus privilegios, utiliza sin ningún inconveniente, ni ningún prejuicio, ni ningún daño moral, la peor forma del fascismo. Lo hizo el gran capital alemán con el nazismo en la década del 30, lo hicieron las potencias mundiales con el franquismo una vez que hicieron lo posible para que la República no pueda tener las armas suficientes para pelear contra el fascismo que representaba el franquismo. También la gran burguesía apoyó el experimento mussoliniano en Italia y la neoliberalización de nuestro continente se inició, insisto, con dictaduras genocidas. Eso significa que el peligro también está a la vuelta de la esquina. Por eso es fundamental establecer las relaciones entre una democracia participativa, de matriz popular, economías que ya no pueden estar gobernadas por 3 o 4 corporaciones y por los flujos financieros, y profundizar sobre el sentido común. Dar una batalla que es eterna, que nunca se termina y que cada día es más difícil, pero dar una batalla por el sentido común, por el lenguaje, por las formas de producción de las subjetividades de cada época. Entonces, por ahí iríamos y avancemos en algunas preguntas más. Sí, había una que habían hecho recién que tenía que ver con los métodos de ayuda a los países y esta lógica del endeudamiento. Sí. Sí. Bueno, ahí hay un peligro. Yo creo que hay que ir hacia un jubileo global, mundial. Dejemos la palabra global, que es una palabra que se ha convertido en horrible, ¿no? Globalización, global. Nos quisieron vender que la globalización e Internet iban a ser la igualdad y la democracia para los pueblos, y terminó siendo lo que ya sabemos que fue. Mundial, ¿no? Una especie de nueva mundialización, donde obviamente los estados nacionales pasan a ocupar un rol distinto al que ocuparon hasta ahora, porque nunca perdamos de vista, ¿no?, que el neoliberalismo no deja de lado al Estado. El neoliberalismo captura al Estado y lo pone al servicio de sus propias necesidades y hace que legisle a favor suyo, que actúe defendiendo los intereses de los grandes grupos económicos. De lo que se trata es de resignificar el Estado. Y la deuda, retomando lo que dije en algún momento de la charla, es uno y ha sido quizás uno de los mecanismos privilegiados a los cuales el neoliberalismo se metió en la sangre de la sociedad, se metió en la vida anímica, en la conducta de las sociedades y determinó, chantajeó y condicionó cualquier proceso político que hubiera querido ir por un camino distinto. Lo hemos vivido y sufrido en la Argentina muchísimo como para olvidarlo. Entonces, obviamente, un tipo como Soros, que es
un hombre de las finanzas y del sistema financiero mundial, su ADN está ordenado a partir de esa premisa. Construyamos, creo que no es algo así como una deuda que en realidad una especie de préstamo que va a postergarse indefinidamente en el tiempo. En realidad es como vivir con el torturador por el resto de nuestra vida. Yo creo que hay que ir hacia una redefinición radical del tema de la deuda. Hay una serie de planteos que se vienen haciendo, de países e incluso de economistas, académicos, intelectuales, políticos en América Latina, pero no solo en América Latina, que están planteando obviamente una condonación de la deuda, fundamentalmente de los países periféricos. Empecemos también por discutir qué es lo que ha hecho el país más endeudado del planeta en términos de déficit fiscal, que es Estados Unidos también, ¿no? Entonces me parece que estamos en un momento donde hay que inventar, hay que arriesgar. Yo creo que es tiempo de toma de riesgos. Hay que buscar ecos en otros gobiernos, en otras partes del mundo, para ir dándole forma a un proyecto más amplio, que corte transversalmente a los distintos países y que imagine otro ordenamiento mundial. Porque, con esto cierro y pasamos a otra pregunta. Hoy están absolutamente ausentes, son fantasmales, la mayoría de los organismos internacionales. ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Qué han hecho? El Consejo de Seguridad. Silencio. La Organización Mundial de la Salud, que ahí está, pero claro, está tan atada al modo como las farmacéuticas lo penetraron profundamente, que está deslegitimado. No hay organismo internacional que hoy pueda decir, acá estoy. Entonces hay que ir hacia una, seguramente, reformulación de los organismos internacionales y ver también cómo va desplegándose esta película, qué pase con China, qué pase con Estados Unidos. Estados Unidos está en un momento de crisis muy profunda porque implica también que su modo de ejercer el dominio y la hegemonía durante medio siglo están profundamente fracturados, porque se ha deslegitimado de tal modo que hoy ni siquiera puede controlar dentro de sus fronteras la epidemia y ha quedado ausente de lo que pasa fuera de sus fronteras. Mientras que China, que ha ido controlando sin saber si esto es el final o puede haber un rebrote, pero ha ido trabajando con otras lógicas la problemática de la pandemia dentro de sus fronteras, también ha asumido otra relación con el resto de los países del mundo. Entonces estamos frente a la posibilidad de un multiculturalismo, multilateralismo de nuevo tipo. No lo sabemos todavía, insisto, ni siquiera sabemos cuándo terminará la cuarentena y también este es un elemento para nada menor. No hay garantías que el COVID-19 no vaya mutando según las regiones y que no haya un rebrote y que tengamos que seguir lidiando con esta situación. Por eso, cada momento requiere una focalización muy particular y muy especial. Bien. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ahora voy a transmitirte las otras preguntas, pero contarte que en el chat no paran de agradecer, de decir lo maravilloso y lo claro de la charla. Escriben aplausos, así que bueno, quería transmitirte, porque acá no nos vemos, nosotros les pedimos a todos los compañeros que no habiliten sus cámaras, pero todos se expresan en el chat que están muy contentos, muy conformes con la charla. Bueno, algunas de las preguntas que siguen. Una dice, ¿la crisis nos está llevando a acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre? Otra dice, ¿crees que después de esta crisis va a surgir un país más solidario? Algo ya se fue hablando, ¿no? Pero te las voy transmitiendo también para que los compañeros sepan que los vamos leyendo y se te va transmitiendo. Otra pregunta tiene que ver con la salud y la educación pública. Si vos crees que después de todo esto se deberían dar nuevos ejes y una nueva construcción
con respecto a la educación y la salud pública. Y otra pregunta, si vos crees que, también lo has dicho, pero bueno, te la transmito, si vos crees que surge un nuevo paradigma basado en el eje China-Rusia. Si querés paramos ahí y seguimos leyendo. Perfecto, sí. Todas están siempre vinculadas. A mí no me gusta hablar en abstracto o de manera universal. La sociedad, el país. Yo creo que siempre, y a lo largo de nuestra historia, una parte nada insignificante de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, se ha mostrado solidario, ha defendido principios de una ética de la igualdad, de la libertad y de la emancipación, y que ha puesto el cuerpo en los momentos más difíciles. Tenemos una experiencia que para mí es extraordinaria, ejemplar, y que debería siempre convertirse en un valor de cara a cómo nos pensamos como sociedad, que es el movimiento de derechos humanos, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, lo que han significado y lo que siguen significando, lo que han sido los juicios contra los genocidas, tanto, y esto siempre hay que reconocérselo a ese Alfonsín que hizo posible el juicio a las juntas, y también, por supuesto, la tragedia que significó después las leyes de obediencia debida y punto final, y después con el menemismo, los indultos, y después con Néstor Kirchner y Cristina, la reconstrucción del sistema de memoria, verdad y justicia en base a la derogación de las leyes de impunidad, de los indultos y la reanudación de los juicios, pero todo teniendo como fundamento un movimiento social, cultural, político extraordinario que nos sigue marcando hasta el día de hoy, y que hace que cada 24 de marzo, salvo este último, sea una fecha increíble, inédita, yo diría a nivel global. Es muy difícil encontrar en el mundo que una fecha que recuerda el comienzo de una dictadura hace ya más de 40 años haga confluir a centenares de miles de hombres y mujeres de distintas edades, condición social, géneros, etcétera, etcétera. Yo diría, hay una trama solidaria, igualitarista, que defiende tradiciones democráticos populares, y siempre la subo a la Argentina. También hay una parte de la sociedad que obviamente defiende sus intereses, que lo ha hecho siempre, que está y ha estado detrás de los golpes de Estado, que ha construido o creyó construir una nación en función exclusivamente de esos intereses, y que creyó que ellos eran la patria. Y también está un sector de las clases medias, y a veces incluso tocan sectores populares, que tienden a ver el mundo a través de los ojos de los que están arriba, ¿no? También hay una enorme capacidad de horadar, de meterse en la vida de cada uno por parte de lo que llamaríamos la industria de la cultura, los grandes medios de comunicación, que si bien no son la determinación absoluta, porque si no, no podríamos estar hablando nosotros en este momento, ni hubiéramos ganado las elecciones del año pasado, sí tienen una potencia de horadación, de penetración muy grande. Lo vimos los otros días, cómo construyeron un cacerolazo, cómo permean a ciertos sectores de la sociedad. Yo creo que vivimos en sociedades complejas, contradictorias, que la democracia no es la uniformidad. La democracia es también el poder aceptar que el otro piensa distinto, pero que también hay una tensión y un conflicto que siempre está allí, y de alguna manera reactivando la vida social y la vida política y la vida cultural y la vida democrática. Ya no se ganan las elecciones con 70, 80% de los votos. Se ganan las elecciones cuando uno logra convencer a una mayoría consistente de la sociedad y ser capaz de defender los intereses del conjunto del país. Cuando digo los intereses del conjunto, no digo de esos que solo defienden sus intereses, sino de esas amplias mayorías, sabiendo que siempre va a haber momentos oscuros, complejos, conflictivos. No hay algo determinado de una vez y para siempre en el movimiento de la historia. Por suerte, porque si fuera así estaríamos perdidos, porque en general la historia se mueve a favor de los vencedores, y los vencedores son los que tienen el poder,
son los dueños de la riqueza. De vez en cuando se rompe eso y se abren otras perspectivas. Y por suerte, nada es eterno. Un pensador dijo hace no mucho tiempo que era más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y ahora, sin embargo, estamos incluso arriesgando a pensar el fin del capitalismo, sin saber lo que va a venir. Puede venir otra forma de organización de la economía que no se parezca en nada a una comunidad organizada o al socialismo, y que sea una especie de fragmentación extraña y espantosa. No estoy diciendo que el fin del capitalismo signifique que ya ganamos el partido. Significa que también el capitalismo hoy está en discusión. Fíjense ustedes que durante los 90 nadie hablaba de capitalismo. Se hablaba de globalización, de economía libre y global de mercado, pero la palabra capitalismo ni se pronunciaba, igual que la palabra igualdad, por supuesto. Hoy volvemos a discutir sin censura y con mucha potencia y legitimidad la cuestión del capitalismo. Y por eso yo les pude plantear a ustedes una serie de problemas ligadas a la cuestión de las formas de industrialización, o esa metáfora que usaba Benjamin sobre echarle el freno de emergencia a la locomotora de la historia, tiempos de desaceleración. Y voy ahora a la salud y a la educación, ¿no? La Argentina es un país extraño, ¿no? Dicen los amigos de las universidades de otros países que cuando hay un departamento de estudios latinoamericanos, hay un cajón especial que dice que la Argentina es un país específico, ¿no? Raro, inclasificable. Es cuando tratamos de explicarle el peronismo a amigos, colegas, parientes de otras partes del planeta, ¿no? Es muy difícil explicar el peronismo, es muy difícil explicar la Argentina. Digo esto porque la Argentina tiene un sistema educativo que paradójicamente atravesó casi todos los terremotos de nuestra historia. Surgió en el interior de la generación del 80, paradójicamente. Un personaje que nos produce escozor, como Sarmiento, dentro de sus lados, vamos a llamarlos positivos, tiene nada más ni nada menos que una idea de educación, obviamente propia del siglo XIX, pero que implicaba la dimensión pública de la educación, y la ley 1420, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, los guardapolvos blancos, después el primer peronismo que avanzó sobre la gratuidad de la enseñanza universitaria. Pero lo cierto es que tenemos uno de los pocos sistemas a nivel mundial que implica la gratuidad del acceso desde el jardín de infantes hasta la universidad, y que incluye el ingreso irrestricto en las universidades. Hay países que tienen universidades gratuitas, pero con terribles sistemas de ingreso. Por ejemplo, el caso brasilero. U otros países, como el caso chileno, que incluso las universidades públicas cobran a los estudiantes. Bueno, es un rara avis que sobrevivió incluso a la dictadura. Sobrevivió, vieron que cada tanto tiempo, sobre todo el diario La Nación, en alguno de sus editoriales dice, hay que arancelar la universidad. Y dice, si no arancelamos la universidad, estamos financiando y subsidiando a los ricos. O sea, La Nación se pone del lado de los pobres y se preocupa porque los ricos sean subsidiados, claro, porque dice, ¿por qué los ricos no pagan la universidad? Ese es el caballo de Troya, digamos, ¿no? Meterse en esa lógica es meterse en la lógica precisamente del neoliberalismo. La educación pública creo que es un elemento extraordinario de la vida argentina que hay que también reconstruir. Hay que reconstruir no solamente en términos materiales, que siempre es fundamental, sino también en términos simbólicos, culturales, subjetivos y políticos. Porque una parte importante, sobre todo de las clases medias, pero también de sectores populares con capacidad económica, y sobre todo lo vimos durante los años de nuestros gobiernos, han optado por mandar a sus hijos a escuelas privadas o confesionales. Producto de que también el sistema avanza sobre el sentido común, ¿no? La idea, recuerdan, ¿no?, a Macri diciendo lo que significa caer en la educación pública, ¿no? Y en el imaginario de una parte de la sociedad esa frase es verdadera. De la misma manera que también es verdadera la frase de caer en la salud pública. Claro, ahora se dan cuenta que en medio de una pandemia, el único sistema que puede garantizar atender a la sociedad es la salud pública, que los sistemas privados no tienen nada que hacer, porque no saben cómo hacerlo, porque su forma de organizar la salud es bajo la premisa gerencial, empresarial,
y mercantil. Entonces no tiene ni los dispositivos, ni los mecanismos, ni los recursos puestos a disposición de lo que es la salud pública. Por eso, durante el primer peronismo, el trabajo de Carrillo, trabajo revolucionario y esencial, fue construir esa salud pública de la que vivimos durante muchísimas décadas también, ¿no? Agrego algo también muy importante, que profundizar en un presupuesto cada vez mayor para salir de esta pandemia con una salud pública fortalecida, requiere de una redefinición muy profunda también del modo como se procesa lo económico y lo impositivo en la Argentina. Porque no podemos poner una masa importante de dinero en la salud pública si al mismo tiempo no redefinimos una condición regresiva de la recaudación impositiva, o si no redefinimos también el papel de las farmacéuticas y de las aseguradoras de salud, que hacen sus negocios, que imponen las condiciones. Entonces, la salud es, de alguna manera, un momento muy importante. Por eso ellos están preocupadísimos. Les recomiendo a los que les interesan estos temas, hay que leer al enemigo, ¿no? Lean un artículo de Pani, Carlos Pani, al tema de la salud, qué problemas se están viendo. Ellos saben que un Estado que refuerza la salud se sale de la matriz neoliberal. Inexorablemente. No es compatible la matriz neoliberal de la financiarización, la especulación y la concentración con un sistema de salud potente, abierto, gratuito, público y universal. No es compatible. Entonces, yo celebro en ese sentido que que nuestro gobierno haya imprimido con mucha fuerza una decisión que es precisamente poner la salud y la vida delante de la economía. Y con la educación, obviamente, tenemos que trabajar saliendo de la lógica que reduce la educación a esas encuestas mundiales o esas pruebas PISA, donde lo que se busca es establecer también la lógica de la rentabilidad en el interior de la educación. Esto sería para una larguísima discusión que me parece que no vamos a tener tiempo. Pero hace a la peculiaridad argentina y tomémosla en cuenta para pensarnos como un país que sigue teniendo núcleos de igualdad y de solidaridad que hay que reconstruir porque han sido muy dañados. Fundamentalmente la salud pública, mucho más que la educación pública, que ha logrado resistir más, y por eso nuestras universidades públicas y nuestros investigadores siguen siendo de altísimo vuelo y han podido atravesar las pandemias del neoliberalismo, ¿no? Me queda una, me parece, ahí. No, creo que las... el eje, me parece que lo fuiste respondiendo, el eje China-Rusia, okay. Pero creo que lo comentaste. Okay. Antes me parece como quieras, como quieras, ¿eh? No, la verdad, diría, el tema geopolítico es un tema muy abierto. Sí me parece que hay que romper prejuicios. Hemos vivido, les doy un ejemplo para que nos entendamos. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires es así, me parece que en otras partes del país probablemente lo sea. Si yo digo japonés y digo chino, estoy diciendo dos cosas distintas. Los japoneses han tenido, sobre todo a partir de los años 60, una vez que sobre todo Estados Unidos reparó el lugar oscuro que tenían los nipones en su cine por haber tenido una guerra con ellos durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses siempre aparecieron en el imaginario colectivo como gente trabajadora, honesta, no solamente tintoreros, obviamente, y Japón como un país normativo, ejemplar, tecnológico, que se pudo recuperar, esto y lo demás. Y yo digo, y los chinos, en cambio, aparecían más bien como, y difícil China, ¿no? Y vos vas al supermercado chino, no sabes si te dan gato por liebre, apagan las heladeras, sobreexplotan a sus propios parientes, ¿no? Más bien
medida de los seres humanos. Digo gitano y madre mía, ¿no? Esa palabra ya habla por sí sola. Antes era el judío, hoy digo musulmán, bien, o digo, qué sé yo, paraguayo, ¿no? Paragua, bolita, todo eso, ya sabemos. Pero tomo China y Japón porque no pensamos mucho en eso. Y nos hemos acostumbrado a mirar a China desde los ojos del prejuicio occidental. Y la verdad es que China es una nación extraordinaria, que es la nación más antigua del planeta, que tiene más o menos una unidad territorial más prolongada en el tiempo, más de 3.000 años, que no ha tenido grandes gestos de imperialismo, ¿no? Uno podrá discutir lo del Tíbet, pero en general ha sido una nación que ha trabajado más bajo una lógica de expansión comercial, con características muy peculiares. A los que les interesa el tema, hay un libro fantástico de un gran economista que murió hace unos años, que se llama Giovanni Arrighi, un economista ítalo-norteamericano, un marxista heterodoxo, que se llama Adam Smith en Pekín. Extraordinario libro para pensar la China contemporánea en toda su complejidad. Sabemos lo que es Estados Unidos. Desde América Latina sabemos lo que ha significado Estados Unidos a lo largo de prácticamente todo el siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, como para que nos que lo veo muy difícil, no creo ni siquiera que los quieran hegemonía de Rusia, suspicacias, autoritarias, ser justo, o sea, nos estamos con los feminismos, no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo, como para hacernos los distraídos y no ver que en Rusia no le va tan bien a los movimientos feministas a partir de ciertas acciones de ese gobierno. Pero como la geopolítica a veces se lleva mal con los juzgamientos morales y los países tienen que buscar alianzas que sean convenientes también, uno puede decir, bueno, es mejor un mundo multipolar, diverso y complejo, que un mundo que se ha caracterizado por la unipolaridad. Cuando terminó paradójicamente la Guerra Fría y se acabó el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética y el bloque socialista, a los países periféricos del planeta les fue horrible. Y también a la socialdemocracia europea que había generado el estado de bienestar también les fue horrible. Y fueron cooptadas por el modelo neoliberal. Esto nos muestra que es mucho mejor un mundo de las diferencias y de las diversidades que un mundo homogéneo y pasteurizado. Ahí. Bien, muchas gracias, Ricardo. Si vos estás de acuerdo, te hago 2 o 3 preguntas más y ya damos por finalizado. Quiero hacer una aclaración a los compañeros que están preguntando. Todas las preguntas. Ay, no sé por qué hace eco, Nico. ¿Escuchan? Hola, hola. Sí. Todas las preguntas que ustedes están haciendo, muchas ya están respondidas por la explicación que hizo Ricardo, así es que no las vamos a transmitir porque fue desarrollando el tema a lo largo de la charla, con lo cual los vamos a invitar, por un lado, a que vuelvan a mirar la charla, porque hay muchas cosas que por ahí uno se distrae mirando el chat o haciendo las preguntas, y la verdad es que creo que se abarcó un abanico muy amplio de temas. De todos modos, acá hay algunas preguntas que por ahí son algunas cuestiones que no hemos charlado, que no nos has compartido, y me parecen que son interesantes. Una tiene que ver con cómo luchar contra las fake news, que se terminan transformando en verdades, y después hay 2 preguntas que tienen que ver con las últimas, con la posición del Papa Francisco, y los embates que hay contra él, si vos querés hacer alguna reflexión al respecto.
Y después, bueno, varias preguntas les quiero decir a todos que hablan acerca del desarrollo de las derechas en América Latina, mencionan todos los países que todos conocemos, Ecuador, Bolivia, y si, bueno, vos crees que todo esto va a cambiar, o si... Creo que esto ya fue expresado, pero como hay muchas preguntas que tienen que ver con este modelo de derecha y cómo están abordando la pandemia, si vos querés darle algún lugar, bienvenido. Y último comentario que te quiero decir, muchos nos están preguntando si vos tenés redes sociales para poder seguirte y para poder leerte, así que también si querés compartir. Okay. Está bien. Dale. A ver, las fake news. Vamos a convivir con ese dispositivo vomitivo, cloacal. Es inevitable porque estas tecnologías las incluyen inexorablemente. En la medida que cualquiera, todos, podemos entrar y poner lo que se nos canta sin poner el cuerpo, ni la cara, ni nada, podemos inventar lo que se nos ocurra. El problema es cuando las fake news son una política y una estrategia del poder, ¿no? Lo hemos visto en elecciones, con Bolsonaro, con Trump, lo hemos visto también entre nosotros, cuando los poderes reales se apropian de instrumentos que les permiten llegar al núcleo de la vida individual de cada uno de nosotros, y lo hacen utilizando la lógica del algoritmo, del Big Data. Esto tiene que ver con lo que les dije en un momento antes, ¿no? Esta va a ser una de las grandes disputas, conflictos que se abren ya, pero sobre todo de cara al futuro inmediato, ¿no? Estas tecnologías y esta lógica que una parte de la sociedad ya no discute, ya no argumenta, acepta como si fuera verdad lo que es precisamente una ficción. Y si uno quiere argumentar para demostrarle que es una ficción, su estructura mental está lista para cerrarse sobre sí misma. Es un trabajo muy complejo. Todos hemos pasado por la experiencia de algún tipo de intento de explicar, de argumentar, y del otro lado lo que suele haber es o frases hechas o efectivamente una descarga tipo ametralladora de todo tipo de fake news. A mí me daba la impresión que ni siquiera a Capusotto se le ocurrió lo que pasó hace un par de días en la Argentina, imaginando que salíamos de nuestra casa y primero nos asaltaba alguien que acababa de ser liberado de la prisión, pese a que tiene 10 muertes encima. Después que nos asaltaron y nos robaron todo, venía alguien con ganas de violar a un pariente, y después, al volver a nuestra casa, nos encontrábamos que estaba nuestra casa desvalijada, ¿no? ¿Se acuerdan Capusotto que tenía un sketch que era un programa de radio donde empezaba la mañana viendo cuántas violaciones? Bueno, explicarle a alguien, como lo hizo pacientemente en Twitter Alberto, que el Poder Ejecutivo no libera presos, que la Constitución de la Argentina impide, salvo bajo forma de la dictadura, que el Poder Ejecutivo pueda encarcelar. Recuerdan ustedes, a disposición nefasto, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante los años de la dictadura. Paradójicamente, aunque la pasaron horrible en las cárceles, los que iban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y no iban a un chupadero, a un campo de exterminio, salvaban la vida. Algunos no, porque los sacaron de las cárceles y los fusilaron igual. Pero fíjense, la confusión es profesa, que el tema tampoco de la libertad, sino de las prisiones domiciliarias o de adelantar libertades condicionales que ya están protocolizadas por el tiempo transcurrido y demás, la toman los jueces, las regulan las cámaras de casación. Es Ricardo, arar en el desierto. Sí. Ricardo, Sí. te quedan unos minutitos nada más. Vale. Listo, entonces, chicos, ya. Adelante con eso.
me parece que lo demás que me preguntaron está dentro de lo que hemos venido diciendo. Hay una frase de Gramsci que es bonita, por lo menos, ¿no? Que habla del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. La inteligencia a veces tiene que ser pesimista, porque vivimos en un mundo lo suficientemente complejo y muchas veces oscuro como para no ser ingenuos. Pero la voluntad tiene que ser necesariamente optimista, activa. Creo que hoy estamos en un momento importante, muy significativo, muy difícil también, donde nos jugamos muchas cosas, pero también se abren oportunidades. Tenemos un gobierno que es un gobierno que nos representa, con el que sentimos que estamos caminando, que ha tomado decisiones importantísimas, y cada uno de nosotros, como de obligación, digo obligación porque es una responsabilidad con su memoria, con sus muertos, con sus hijos, con sus seres amados, con la dignidad de dar la batalla cada día, cada minuto, defendiendo lo que siempre defendimos. No suelo usar demasiado las redes sociales. Hay un sitio que está con mi nombre, donde sí ahí suelo poner los textos que publico y demás. Próximamente va a salir online, después será la edición de papel, un libro que va recopilando todo lo que voy escribiendo a lo largo de esta experiencia de cuarentena y se llama El derrumbe del Palacio de Cristal. Pero aquellos que quieran me pueden escribir, no tengo problema, o a través de la gente del instituto o a mi correo personal. Y yo, mientras pueda, responderé.